Tenemos que considerar juntos si el cerebro, que ahora funciona solo parcialmente, tiene la capacidad de funcionar por completo. Por completo. Ahora estamos usando solo una parte de ella, lo que podemos ver para nosotros mismos. Podemos ver que la especialización, que puede ser necesaria, produce el funcionamiento de solo parte del cerebro. Si somos científicos, especializándonos en este asunto, naturalmente, solo una parte del cerebro funciona. Si somos matemáticos, lo mismo es cierto. En el mundo moderno, tenemos que especializarnos, y estamos preguntando si todavía es posible permitir que el cerebro funcione por completo. Por completo. Y otra pregunta que hacemos es la siguiente. ¿Qué pasará con la humanidad, con todos nosotros, cuando la computadora supera al hombre en el pensamiento? Precio y rápidamente, como dicen los expertos. Con el desarrollo del robot, el hombre solo tendrá 2 horas de trabajo por día. Esto puede suceder en el futuro predecible. Entonces, ¿qué hará el hombre? ¿Está absorbido por el campo de la diversión? Esto ya está sucediendo. Los deportes se están volviendo más importantes. Hay televisión y hay variedades de entretenimiento religioso. O girará dentro, que no es un entretenimiento, pero algo que requiere una gran capacidad para observar, examinar, y no la percepción personal. Estas son las dos posibilidades. El contenido básico de nuestra conciencia humana es buscar placer y evitar el miedo. ¿La humanidad será cada vez más siguiendo el entretenimiento? Esperemos que estas reuniones no sean una forma de entretenimiento. Ahora, ¿puede el cerebro ser totalmente libre para funcionar por completo? Debido a que cualquier especialización, o sigue cualquier camino, una cierta rutina habitual o modelo, inevitablemente implica que el cerebro está funcionando parcialmente, y por lo tanto, con energía limitada. Vivimos en una sociedad de especialización, ingenieros, físicos, cirujanos, carpinteros, y las especializaciones de las creencias, dogmas y rituales privados. Ciertas especializaciones son necesarias, como el cirujano o el carpintero, pero, a pesar de esto, ¿puede el cerebro funcionar completamente, por completo y, por lo tanto, tener energía extraordinaria? Es decir, creo, una pregunta muy seria, que tenemos que hacer juntos. Si observamos nuestra propia actividad, encontramos que el cerebro funciona de manera muy parcial, fragmentaria, lo que resulta en que nuestra energía se vuelve cada vez más pequeña a medida que envejecemos. Biológicamente, físicamente, cuando somos jóvenes, estamos llenos de vitalidad. Pero cuando se nos indica, y luego seguimos una forma de vida que necesita especialización, la actividad cerebral se reduce, limita y su energía se vuelve cada vez más pequeña. Aunque el cerebro puede verse obligado a tener una cierta forma de especialización, no una especialización religiosa, porque esta es la superstición. ¿Cómo puede el cirujano, por ejemplo, también puede operar completamente? Él solo puede operar completamente con la tremenda vitalidad de 1.000.000 de años, cuando es completamente gratuito. La especialización, que ahora es necesaria para hacer la vida, puede no ser necesaria si la computadora asume el comando. No se hará cargo de la cirugía, obviamente. No asumirá la sensación de belleza como cuando miramos las estrellas por la noche, pero puede tomar completamente el mando de otras funciones. ¿Puede el cerebro humano ser totalmente libre sin ninguna forma de conexión? Conexión con ciertas creencias, experiencias, etc. Cuando el cerebro está ocupado con los problemas, la especialización, con la forma de vida, está en una actividad limitada. Pero cuando la computadora se haya hecho cargo, esta actividad se volverá cada vez más pequeña y, por lo tanto, gradualmente se deteriorará. Esto no es algo para el futuro. Realmente está sucediendo ahora, si observamos nuestra propia actividad mental. ¿Puede su conciencia, con su contenido básico de miedo, la búsqueda, de placer, con todas las implicaciones del dolor, el dolor y el sufrimiento, ser lastimado internamente, etc., se vuelve totalmente libre? Podemos tener otras formas de conciencia. Conciencia grupal, conciencia racial, conciencia nacional, conciencia del grupo católico, el grupo hindú, etc. Pero básicamente, el contenido de nuestra conciencia es el miedo, la búsqueda del placer y el dolor resultante, el sufrimiento y, finalmente, la muerte.
Esto comprende el contenido central de nuestra conciencia. Estamos juntos observando todo el fenómeno de la existencia humana. ¿Qué es nuestra existencia? Somos humanidad, porque nuestra conciencia, ya sea de un cristiano que vive en el mundo occidental, la de un musulmán en el Medio Oriente o la de un budista en el mundo asiático, es básicamente miedo, la búsqueda del placer y la carga interminable de dolor y sufrimiento. Nuestra conciencia no es nuestra, personal. Esto es muy difícil de aceptar porque estábamos tan condicionados, tan instruidos, que resistimos el hecho real de que no somos de ninguna manera individuos. Todos somos humanidad. Esta no es una idea romántica, no es un concepto filosófico, no es absolutamente un ideal. Es un hecho si examinamos con cuidado. Por lo tanto, tenemos que averiguar si el cerebro puede estar libre del contenido de su conciencia. Caballeros, ¿es porque, escuchando al profesor, se escuchan a sí mismos? ¿Eso es lo que está pasando? El profesor solo está haciendo una observación, actuando como un espejo en el que se ve a sí mismo, vea la realidad de su propia conciencia. No es la descripción que el profesor está observando, lo que se convierte en una idea si no haces nada más que acompañarte. Pero si a través de la descripción realmente se da cuenta del estado de sus mentes, su propia conciencia, entonces escuchar al profesor es de cierta importancia. Y si al final de estas conferencias te dices a ti mismo, no cambié por qué, es tu culpa. Hablaste tal vez durante 50 años y no cambié. ¿Es culpa del profesor? O si dicen, no pude ponerlo en acción. Naturalmente es culpa del profesor. Entonces te vuelves cínico y haces todas las especies de cosas absurdas. Así que tenga en cuenta que están escuchando no al profesor, así como a mirar su propia conciencia.